Hoy día con mis compañeros vamos a presentar cuáles son nuestros resultados y opiniones respecto a nuestras entrevistas COIL que realizamos hace poquito. Somos Daniela Morales, Matías Molina, Rommel David y Estefano Meta y yo, Valentina Lazo. Ya, ahora voy a partir explicando más o menos cuál fue la persona a la que entrevistamos. Nosotros, el grupo de Chile, compuesto por Matías Molina, Estefano y Valentina Lazo, decidimos entrevistar a Ignacio Pérez, que es un doctor en comportamiento organizacional, docente e investigador en el área de la psicología organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este contacto lo hice yo personalmente a través de vía correo electrónico, debido a que me metí en la página web de nuestra universidad, la Adolfo Ibáñez, e investigué un poco los distintos profesionales que habían en ella y fui leyendo sus descripciones y la que más encajó con el propósito de este proyecto era Ignacio Pérez. Y su perfil se enfoca más en el impacto que tienen las tecnologías de la información en el trabajo y las dinámicas del equipo. Es decir, combina la docencia, la investigación y la consultoría mediada por la universidad. Anteriormente trabajó en varias organizaciones, tanto en ventas de proyectos, haciendo estudios de climas laborales y también en estudios de análisis del desempeño de los trabajadores. Bueno, en nuestro caso nosotros trabajamos con una empresa que se llama Balance Products, que es una empresa ecuatoriana de consumo masivo enfocados en alimentos, especialmente bebidas y endulzantes. Opera tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Nosotros le entrevistamos al jefe de talento humano que ocupa ese cargo desde el 2021, que son como casi 5 años. Y previamente fue un asesor externo de esta empresa. Como asesor externo no existía el departamento de recursos humanos, entonces ellos crearon desde cero toda esta división. Bueno, ¿cuáles creen que ustedes que son las consideraciones éticas que fueron abordadas en las entrevistas? Yo quiero partir con esto. Dentro de la conversación que tuvimos con él, él recalcó mucho que era como una lección igual más o menos propia como de cada profesional, como cómo emplear la inteligencia artificial en su trabajo. Ahora, él decía que igual habían como áreas que se podían ocupar más que en otras, por ejemplo, en reclutamiento, y que, por ejemplo, esta era un área a futuro probablemente que podía ser reemplazada incluso. Nosotros también hablamos como de las dinámicas del grupo que se tenían como dentro del trabajo que tenía él, y era que, claro, probablemente habían malos empleos de inteligencia artificial a veces, y que obviamente esto había hecho un antes y un después en los equipos, porque él también había alcanzado a trabajar como en lo que había sido antes de este boom de la inteligencia artificial y ahora. Entonces, él más que nada decía que, como en consideración ética, él de hecho no trataba de ocupar tanto la inteligencia artificial para trabajar, para sus investigaciones. Sí la ocupaba como una herramienta de ayuda, por ejemplo, para examinar grandes volúmenes de datos y cosas por el estilo, pero que él encontraba que igual habían tareas que uno tenía que hacer uno, porque claramente la inteligencia artificial te podía responder con ciertos mecanismos como automáticos que puede tener, y eso algunas veces te podía hacer fallar. También quiero agregar que, además del uso que mencionó Matías sobre la inteligencia artificial que tenía el entrevistado, también se enfocaba en hacer diagramas de modelos en distintas presentaciones para sus clases, porque él hace clases, también para la búsqueda de información. Y además nos mencionó que él ocupaba principalmente Claude y Gemini, dado que no le gustan mucho como los principios éticos de ChatGPT, entonces se cambió a estos. Y además le gustaba utilizar la inteligencia artificial para tareas que requerían mucho tiempo, por ejemplo, no sé, la inteligencia artificial las podía hacer en 10 minutos cuando él se demoraba 4 y el resultado era prácticamente el mismo. Y cuando eran tareas más simples y sencillas, él prefería hacerlas por sí mismo, ya que confiaba en sus capacidades. Bueno, en nuestro caso creo que es un poquito diferente porque para empezar a nosotros nos dijeron más que utilizaban el IA en temas de chatbot, sobre todo con ChatGPT. Y segundo, porque aquí las implicaciones éticas no son tan fuertes. Por ejemplo, acá es más de, ok, revisar que sí tengas como esta capacidad de diserción para saber que sí y que no. Pero más allá de eso, la IA aquí en Ecuador, primero es como muy poquita. Y segundo, se utiliza para temas súper específicos, como por ejemplo para el tema de ver perfiles y para alinear ese perfil según el tipo de
de empresa en la que esté necesitando. Entonces, en este caso en específico, él sí decía como, por ejemplo, que intentaba siempre poder saber hasta dónde llegar. Entonces, porque habían perfiles en donde decía como, ah, sí, esto sí me sirve y sí me sirve para ver data, para descargar ese tipo de data, pero hasta eso, en su criterio automático, según él, es más importante lo que tú puedes creer y lo que puedes leer y decir y lo que se sabe, que más bien lo que dice la inteligencia artificial ahí y lo que pasa dentro de la empresa, porque claramente la cultura, ChatGPT no te va a definir la cultura en la que estás. Y no solamente eso, sino que también utilizar como a otras IAs como parte de un sistema que te pueda ayudar. Él hablaba mucho de verificante, que es como una consulta de antecedentes de clientes, y él decía como sí funciona, pero si es que tú sabes y tú puedes leer el perfil, porque muchas de las veces te lee el perfil de principio y no ve todo el contexto. Entonces también en la parte de entrevistas es súper importante. Sí, es por eso por lo que nuestro entrevistado decía que era más un asistente virtual que como un reemplazo total de la persona de recursos humanos. Esto también va porque todavía la inteligencia artificial no está lo suficientemente avanzada para entender contextos. Es por eso que él decía que muchas veces la IA empezaba a tirar datos que no eran, como que empezaba a alucinar. Es porque si tú a la IA le pones mucha información durante mucho tiempo, empieza a perderle el hilo a la conversación. Entonces, eso pasa mucho también con ChatGPT. Y bueno, era la inteligencia artificial que hemos utilizado. Y se puede denotar aquí que no tienen tanto conocimiento de lo que es la inteligencia artificial, porque Claude sería la mejor inteligencia artificial que pudieran usar, pero ellos no estaban al tanto de eso. ¿Y por qué Claude es la mejor? Porque tiene muchísimo más parámetros, tiene muchísimo más entrenamiento que ChatGPT. Entonces, más por ahí se puede evidenciar que todavía no está tan integrada la inteligencia artificial en los recursos humanos, al menos en esta empresa. Bueno, quería preguntarles también si tienen algo más que agregar respecto a cómo sus entrevistados aplican la inteligencia artificial dentro de su propio contexto y dentro de su propio contexto laboral. Se me fue un poco esa pregunta y me parece importante. O sea, fue más o menos como lo que respondimos de que él lo ocupaba como su trabajo como académico, más que nada como para poder, por así decirlo, como optimizar más o menos su trabajo. Él nunca lo ocupó como para reemplazar otras cosas. De hecho, él defendía mucho que para la inteligencia artificial hay tareas y hay tareas, y que hay algunas tareas que al humano como tal, trabajador, le hace bien hacerlas por sí solo, más que lo haga otra parte, porque al final él decía que igual estamos como en un contexto donde la productividad es como una tarea demasiado importante en el trabajo, y eso incluso puede llegar a agobiar al trabajador como tal. Entonces él decía que él la ocupaba para lo que ha dicho Estefano, que era como analizar grandes volúmenes de datos y cosas más relacionadas como a su tema como investigativo, en verdad. Sí, además él lo ocupa más como una herramienta que como un reemplazo, como dijiste tú al final, porque uno está acostumbrado a preguntarle constantemente todo a la IA y hay veces que personas no tienen las habilidades como para darse cuenta de que la información es fidedigna o no. Por lo tanto, esa es una habilidad que destacó mucho el entrevistado, que para nosotros que vamos a ser futuros psicólogos organizacionales la vamos a necesitar también. Claro, él velaba demasiado como por la autonomía del trabajador, la verdad, como que recalcó que era un punto súper importante y que más allá también de eso, él más allá de aplicarla como en su trabajo, él también se ha instruido mucho en el tema. Onda lleva años, que dijo que ha leído como documentos, que ha leído, que está como muy informado sobre el tema, entonces que en verdad él lo ocupa como con mucho respaldo, la verdad. Sí, también para sus investigaciones hace distintas colaboraciones con empresas, ya no tanto porque se enfoca al 100% en la universidad, entonces hace investigaciones dentro de la misma y, y además de eso hace clases. Por acá también creo que como parte de esta lista de situaciones, es muy importante primero el tener como la experiencia suficiente, segundo tener el conocimiento suficiente como para saber discernir acerca de este tipo de aspectos,
y también tener conocimiento de tu área y del tipo de inteligencia artificial que estás utilizando para poder educar a esta inteligencia artificial. Creo que en nuestro caso sí nos dijo como mucho de sí. Es bueno tener la inteligencia artificial para cuestiones muy métricas, de números, de cuántas personas, para poder hacer como un buen discernimiento, pero igual, hasta dónde llegar si lo decide el profesional. Y creo que es básicamente en lo que estamos como un poco todos de acuerdo. Mm. Sí. Y con eso tenemos. Muchísimas gracias.